Hola, comunidad de YouTube. Quisiera presentar el día de hoy el tema que tiene es el siguiente, que son ciencia histórica. Es uno de los temas principales que viene en los exámenes de admisión, ya sea en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es el primer tema de historia universal. Sin más que decir, pasamos a la explicación. Ciencia histórica. Primero, antes de ello, debemos saber un concepto general de qué es la historia. La historia es una ciencia social que tiene como objeto de estudio investigar el desarrollo de las sociedades en el tiempo y el espacio. La finalidad de la historia, esto nunca lo olvides, la finalidad de la historia es comprender el presente y proyectarse hacia el futuro. Es decir, si nosotros no comprendemos el pasado, ni mucho menos el presente, no podemos proyectarnos hacia el futuro. Es como la frase que dijo, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo de nuevo. Creo que con eso fui más claro porque siempre la finalidad de la historia es comprender el presente para proyectarnos al futuro. Ahora pasaremos a los conceptos de la historia. Como bien sabemos, los conceptos de la historia son muchísimos, son infinidades. Varios personajes dieron su concepto sobre historia, pero podemos destacar a cuatro principales, ya sea Herodoto. Herodoto es conocido como el padre de la historia antigua, no lo olvides. ¿Quién es el padre de la historia antigua? El padre de la historia antigua es Herodoto. Para Herodoto, la concepción que tenía de historia es la memoria colectiva que busca evitar la pérdida de los sucesos en el tiempo. De nuevo, ¿cuál es la concepción de historia que tiene Herodoto? Herodoto nos dice que historia es la memoria colectiva que busca evitar la pérdida de los sucesos en el tiempo. No lo olvides. Otro personaje que podemos destacar es Cicerón. Cicerón es conocido como el máximo o el mejor orador que ha existido en Roma. Para Cicerón, el concepto de historia es la maestra de la vida. Lo vuelvo a repetir. Para Cicerón, el concepto que tiene de historia nos dice que la historia es la maestra de la vida. Otro personaje que podemos destacar, ¿quién no conoce este personaje? Es Miguel de Cervantes de Saavedra. Miguel de Cervantes de Saavedra es conocido como uno de los cuatro mejores de la literatura universal a través del tiempo. Podemos mencionar primeramente a Homero, que su nombre verdadero es Melesígenes. Podemos destacar entre ellos sus tres obras más destacadas. Liliada. Liliada tiene como tema principal la cólera de Aquiles. La Odisea. La Odisea tiene como principal las aventuras y el retorno de Ulises a Ítaca. Y por último, la Bactria Comiomaquia, que es una ridiculización, una pelea entre ranas, entre sapos y cocodrilos. Otro personaje que podríamos mencionar es también Max Bloch. Para Max Bloch, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Como podemos ver, Max Bloch se asemeja mucho más al concepto que dieron de historia en la actualidad. Siguiendo con la diapositiva tenemos el siguiente subtema que es orígenes de la historia. Si nos hacemos referencia a orígenes de la historia como relato del pasado aparece en la antigua Grecia, durante la revolución intelectual del siglo V a.C., en el ciclo de Pericles. Si mencionamos el ciclo de Pericles, hacemos referencia a la mayor revolución intelectual que surgió en Grecia. Podemos mencionar ahí a dramaturgos, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Si mencionamos Esquilo, Esquilo es el padre de la tragedia.
Esquilo escribió su obra La Trilogía Orestiada. La Orestiada está conformada por tres partes, ya sea Agamenón, ya sea las Coéforas y ya sea las Euménides. Si mencionamos a Sófocles, hacemos referencia clásicamente a su mejor obra, que es Edipo Rey. Y si usamos referencia a Eurípides, Eurípides es el más trágico de los trágicos. Él hacía referencia a sus obras a mujeres. Podemos mencionar a su obra Medea. También surgieron oradores y otros personajes. Ahora sí, los antecedentes del relato histórico son las poesías épicas y las crónicas locales. El relato histórico se diferencia de los anteriores géneros por ser, esto apúntalo, por ser estar escrito en prosa, separar los hechos de las fantasías, es decir, era más objetivo, ya que si hacías mención de dioses, estabas usando tu subjetividad, y estudiar a Grecia en su conjunto. Ahora sí pasamos con los personajes del origen de la historia. Si hacemos mención a Heródoto, su nombre es Heródoto de Halicarnaso. Vivió entre los años 484 y al 425 a.C. Es considerado como el padre de la historia antigua, nombrado así por el mejor orador de Roma, Cicerón, en su obra de Legibus. Su obra principal de Heródoto, propiamente dicha, se llama Historia, que consta de 9 tomos y cada tomo nombró a una musa. Podemos mencionar a Clio, podemos mencionar a Euterpe, podemos mencionar a Talía, a Melpómene, a Erato, a Polimnia, a Urania, Calíope y Terpsícore. Su tema principal que trata en su obra Historia es las primeras civilizaciones y las guerras médicas. Si te preguntan en el examen de admisión quién es el autor que hace referencia a las guerras médicas, tú marcarás sin dudarlo Heródoto. La importancia que tuvo Heródoto fue el primer en plantear un estudio ordenado del pasado para la cual se apoyó de testimonios orales y documentales. No lo olvides, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué Heródoto fue importante? Heródoto fue importante porque fue el primero en plantear un estudio ordenado del pasado para lo cual se apoyó testimonios orales y documentales. Pero también le hicieron críticas. Tenemos a la crítica porque es poco analítico. ¿Y por qué se le considera que es poco analítico? Se le considera poco analítico porque considera la intervención de dioses, es decir, utiliza su subjetividad. Si hacemos otra mención de otro personaje, podemos mencionar a Túcides. Túcides de Atenas vivió entre 460 y 396 a.C. Su obra principal de Túcides es la historia de la guerra del Peloponeso. Si te vuelven a preguntar en el examen de admisión, ¿quién es el mejor estudiador de las guerras del Peloponeso? Sin dudarlo marcas Túcides. ¿Y qué trata la guerra del Peloponeso? Las guerras del Peloponeso tratan una guerra entre Esparta y Atenas. Esparta estaba envidioso por que había logrado Atenas tener una hegemonía y Atenas convocó a una guerra entre los dos, un conflicto, de los cuales sale ganando Esparta. Y cuando gana Esparta, como las dos polis habían peleado, quedaron debilitadas. Es decir, por las guerras de Peloponeso se debilita la cultura griega. También es considerado Túcides como el padre de la historia científica. ¿Y por qué es considerado Túcides el padre de la historia científica?
Es considerado porque realiza su análisis en términos de causa-efecto sin referencia a la intervención de dioses. Investiga el hecho con sentido crítico. Lo más importante es ser crítico e imparcial. También es considerado, no lo olvides, ese es un dato muy importante, padre del realismo político. Y tú sabes por qué es considerado el padre del realismo político, porque valora las relaciones entre las naciones en función de su poder y no en razón de la justicia. Y por último, hacemos mención a Leopoldo von Ranke. Leopoldo von Ranke fue un gran. Tanta fue su revolución que tuvo este personaje que provocaron sus obras, porque las fuentes que algunos estudiosos han fijado en 1824 con las publicaciones de su libro Historia de los pueblos latinos y germánicos de 1494 a 1514 da inicio a la historia científica moderna. Otto von Ranke o Leopoldo von Ranke da inicio a la historia científica moderna. Es considerado el padre de la historia moderna y académica. Y lo que debemos recordar, este es un datito. El datito es, ¿sabías qué? ¿Sabías que una musa que fue mencionada en la obra de Herodoto, que se llama Historia, en sus 9 tomos, fue Clio? Clio es la musa de la historia. Como podemos observar, eh, es hija de Zeus y de Mnemósine. Se le suele representar como una muchacha coronada con laureles, llevando una trompeta en la mano derecha. Como podemos observar aquí en la imagen, en su mano derecha tiene una trompeta y en la mano izquierda tiene un libro de historia de Túcides. A estos atributos se une a veces el globo terráqueo sobre el cual posa y el tiempo aparece junto a él, para mostrar que la historia abarca todos los lugares y todas las épocas. Ahora hacemos mención de las fuentes de la historia. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Acuérdate, las fuentes de la historia son la materia prima de la historia. Comprenden todos los elementos que nos permiten conocer la acción humana en el devenir histórico. Vuelvo a repetirlo. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia porque comprenden todos los elementos que nos permiten conocer la acción humana en el devenir histórico. Podemos mencionar ahí a la arqueología monumentales. Su característica principal de la arqueología monumental es que se consideran a los restos materiales elaborados por el hombre. Ejemplos, las viviendas. Otro ejemplo, los centros ceremoniales. Otro ejemplo, las herramientas. Otro ejemplo, los utensilios. Como podemos ver en la imagen, se trata de Machu Picchu. Machu Picchu fue creado en la etapa imperial de los incas. ¿Y quién fue el que lo creó? El que lo creó es Pachacútec. Como podemos considerarlo, el día de hoy Machu Picchu es considerado una de las maravillas del mundo. Si hacemos referencia a centros ceremoniales, podemos hacer referencia a Chavín. Chavín es considerado como la cultura matriz que se ubica en el horizonte eh, inicial. ¿Y por qué está ubicado en un horizonte Chavín? Chavín es considerado una cultura panperuana porque se expandió más allá de sus territorios. Por ello, como hacemos mención de centros ceremoniales, Chavín era un estado teocrático, tenía sus centros ceremoniales en Ancash. Otro ejemplo de fuente de historia son los documentales. Se caracteriza porque son todos los documentos escritos. Como podemos ver en imagen, un ejemplo clásico serían las crónicas. Otro ejemplo serían los papiros, los jeroglíficos, los quipus.
Si hacemos mención de crónicas, tendremos a todos los cronistas, ya sea Mestizo, Inca Garcilaso de la Vega, con eh, los comentarios reales de los incas, Juan de Betanzo, suma y narraciones de los incas. Pero como podemos ver imagen, se trata de jeroglíficos. Jeroglíficos se desarrolló en la cultura en las primeras civilizaciones antiguas egipcias. ¿Y cómo se pudo traducir los jeroglíficos? Se tradujo a través de una piedra que la denominaron piedra roseta, que contenía tres tipos de escritura: la jeroglífica, la demótica y la hierática. Pero no había una de ellas, y que las cambiaron por la escritura griega. Para ello, ¿quién la descifró? La descifró Boucher, Boucher, si no me equivoco. Hacemos ahora referencia a una fuente de la historia moderna, que son las audiovisuales. Las audiovisuales conforman por las grabaciones de audio y video propia de los tiempos modernos. Tenemos algunos ejemplos, ya sean las fotografías, las filmaciones, las grabaciones, entre otros. Como podemos ver aquí en la imagen, se trata de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue el mayor líder de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler comenzó a ser un mensajero y mira, lo llegó a ser el máximo líder. Acá podemos observar la imagen que está dirigiendo a todo su ejército. Su mayor cólera que tenía él era sobre una raza, que él dijo que la raza perfecta era la raza aria y que las demás razas no servían. Y también tenía un revanchismo sobre el Tratado de Versalles que perjudicaba a Alemania. Otra fuente de la historia podemos mencionar a las testimoniales. Las testimoniales se caracterizan porque son los relatos transmitidos por medio del lenguaje, como por ejemplo los mitos, como por ejemplo los cuentos y por último las leyendas. Como podemos ver en la imagen, se trata de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Se puede encontrar en el libro del Inca Garcilaso de la Vega como en el libro Comentarios Reales de los Incas. Si hacemos mención de la leyenda de los hermanos Sayers, tenemos como referente a Juan de Betanzo en su obra Suma y Narraciones de los Incas, y tenemos como mitos, tenemos a mito de Nailam, entre otros. Otra fuente de la historia son las fuentes antroposomáticas. Las fuentes antroposomáticas son los restos físicos dejados por el hombre. Ejemplos de las fuentes antroposomáticas son los restos óseos, los cabellos, uñas, coprolitos. Como podemos ver en la imagen, se trata de los esqueletos incompletos que se encontraron en Lauricocha. Lauricocha fue uno de los primeros pobladores que estuvo en el Perú. Lauricocha se destaca principalmente por haber encontrado estos cuerpos incompletos. Otro ejemplo tenemos las etnológicas. Son aquellas fuentes que son las costumbres y tradiciones vigentes, por ejemplo las danzas, por ejemplo los ritos, medicinas, folclóricos, etcétera. Como podemos ver imagen, uno de nuestros bailes más típicos del Perú es la marinera, aunque antes se le hicieron muchas críticas, como por ejemplo en el libro de Felipe Pardo y Aliaga, Frutos de la Educación, se burlaba de la zamacueca, que ahora es la marinera. Pero también podemos hacer mención de la medicina. Ahora, también en la actualidad, tenemos el legado de nuestros pasados. Cuando nos duele la barriga, ¿qué tomamos? Manzanilla. Cuando tienen heridas, ¿qué se echan? Una planta medicinal.
o para que tengan mayor digestión o para que le ayude a la digestión boldo, cola de caballo, entre otros. Tenemos también la fuente de la historia lingüística, conformada por el idioma de los pueblos. Como podemos ver en la imagen, se trata de la lengua aborigen quechua en el Perú. Como ustedes saben, el Perú tiene muchas lenguas aborígenes, como por ejemplo el quechua, como por ejemplo el chipibo, como por ejemplo el aymara, entre otros. El Perú es un país muy diverso en todos los aspectos. Y por último, las fuentes iconográficas. Conforman por las imágenes y obras artísticas, ya sean pinturas, ya sean esculturas, ya sean murales. Como podemos ver en la imagen, se trata de la pintura rupestre que se desarrolló en Lauricocha. También de tener esqueletos incompletos, también encontramos pintura rupestre. Pintura rupestre es aquella manifestación artística ritual que desarrollaban en las cuevas, que pintaban en las cuevas con diversos materiales, ya sea el achote, ya sea la sangre, ya sea con algunas plantas que querían significar que le vaya bien en el día de la caza, que tenga muchos animales el día de hoy. Podemos mencionar dos tipos de arte rupestre, el arte franco-cambriático y el arte levantino. El arte franco-cambriático se trata que desarrolló un arte multicromo, es decir, utilizaba muchos colores, pero tenían sus dibujos muy estáticos. En cambio, el arte levantino solo desarrolló tres colores, el rojo, el blanco y el crema. Pero con respecto al anterior, que era el franco-cambriático, estas sí tenían movimiento, es decir, le daban una perspectiva 3D. Ahora pasando a lo siguiente, encontramos a las disciplinas y ciencias que ayudan a la historia. Los historiadores requieren el apoyo de otras ciencias y disciplinas para entender mejor el pasado. Al lado izquierdo mencionaremos las ciencias y al lado derecho las disciplinas. Comenzamos. Las ciencias, la arqueología. La arqueología estudia las sociedades antiguas a partir de sus restos materiales, como por ejemplo podemos mencionar la arqueología de Sicán, Lambayeque. Se trató de un estado teocrático militar. También si podemos mencionar a Chavín. Chavín también tenía sus centros ceremoniales porque dominaba el estado teocrático para conquistar los demás pueblos a través de la religión. Si no más lejos irnos aquí en Supe, tenemos los centros ceremoniales que ellos adoraban al dios fuego. La cronología ubica el acontecimiento en el tiempo. Como por ejemplo, si yo hago mención la Revolución Francesa, ¿en qué año lo podemos mencionar? 1789. Si hacemos referencia de otro acontecimiento como la caída de Constantinopla, podemos hacerlo a 1453. Eso es ubicarlo en el tiempo. La geografía. La geografía indica el lugar o espacio de los hechos históricos. Si yo te menciono la Revolución Francesa, de hecho que va a estar en Francia el lugar. Si hago mención de la cultura Sicán, la cultura Sicán se desarrolló en Lambayeque. Si me hablan de la cultura Chavín, Chavín se desarrolló en Ancash. Si me dicen de la cultura mesopotámica, Mesopotámica en la actualidad es ahora Irak. Es decir, nos ubicamos en el espacio o lugar donde se desarrolló el hecho histórico, no lo olviden. La etnografía. La etnografía estudia y describe la clasificación de las razas. Como podemos ver en la imagen, el país es multicultural y multilingüístico. Tenemos muchas razas. Por ejemplo, la raza blanca, la raza mestiza, la raza mulata, la raza negra, y a través de ello han ido dándose una variación de razas
a lo largo del tiempo. Y la paleontología estudia los restos fósiles de animales y vegetales. Como podemos mencionar, anti- antiguamente se desarrolló dos tipos de clima. El clima del Pleistoceno, que era extremadamente frío, y del Holoceno, que era un clima cálido caliente. Para ello, existía una fauna que estaba adaptada al Pleistoceno, a climas extremos, como sea la megafauna. Pero cuando cambió al Holoceno, la transición del Holoceno se fueron desapareciendo. ¿Qué haría la paleontología? Estudiar los restos que dejaron, o sea, los restos óseos de los animales. Ahora pasando a las disciplinas de la historia, podemos mencionar a la numismática. La numismática se ocupa del estudio de las monedas y medallas. Es decir, la numismática estudia las monedas. Estudiaría nuestra moneda, que es el sol, que ha ido transcurriendo al pasar de tiempo muchas etapas de las monedas. Podemos mencionar al Inti, al sol, al nuevo sol, a libra esterlina, entre otros. La diplomática se encarga de estudiar los documentos oficiales, es decir, los tratados. eh, Como por ejemplo podemos hacer mención. ¿Cuál fue el tratado que dividió América entre dos países, ya sea Portugal y ya sea España? Ese sería un tratado, que es el tratado con el tratado de Tordesillas. Si hacemos mención a otro tratado, puede ser el que se dio después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuál es? El de Versalles. ¿Sí o no? El de Versalles, el que perjudicó a Alemania y el que generó un revanchismo para así generar la Segunda Guerra Mundial. Si hacemos mención de la genealogía estudia los linajes. Si hacemos mención del folclore, estudia la cultura popular, es decir, todas nuestras culturas populares. Y por último, la paleografía, que estudia y describe las escrituras antiguas. Es decir, que estudiaban la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Por ejemplo, la escritura de Egipto, la jeroglífica. Por ejemplo, la escritura de Grecia, la lineal A y la lineal B. Por cierto, la lineal A no fue descifrada todavía. En cambio, la lineal B, sí. Si no me equivoco, es Ventri el que la descifra. Y ahora pasando, y ahora pasando a lo siguiente, y terminando, casi terminando el día de hoy, la periodificación de la historia. La periodificación de la historia se refiere a la división de los hechos pasados de acuerdo a ciertos lineamientos comunes para la comprensión más ordenada de la historia universal. Por ejemplo, podemos dividirla en dos: la periodificación tradicional a la mano izquierda y la periodificación materialista a la mano derecha. Periodificación tradicional. No olvides, este personaje fue el que realizó la periodificación tradicional y se llama Cristóbal Keller, con sus obras Historia Antigua e Historia de la Edad Media. Vuelvo a repetir, las obras de Cristóbal Keller: Historia Antigua, Historia de la Edad Media. La historia empieza con la escritura y se desarrolla en edades. Podemos mencionar cuatro edades: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Como si bien lo dije, la Edad Antigua comienza con la invención de la escritura en Mesopotamia, que es la escritura cuneiforme, en el año 3000 a.C. ¿Y cómo termina la Edad Antigua? La Edad Antigua termina en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Es decir, que con eso comienza la Edad Media. ¿Y cómo termina la Edad Media? Termina con la caída de Constantinopla en el año de 1453. No lo olvides,
caída de Constantinopla en el año de 1453. ¿Y cómo termina la Edad Moderna? ¿Y cómo comienza la Edad Contemporánea? Con la Revolución Francesa de 1789. ¿Y cómo termina la Edad Contemporánea? Pues no, la Edad Contemporánea son lo que estamos viviendo el día de hoy. Ahora pasando a la periodificación materialista, tenemos como autores a Carlos Marx y a Federico Engels. El criterio que hizo que clasificara estos dos personajes son los modos de producción, tomando como base la estructura económica. Lo vuelvo a repetir, ¿cuál fue el criterio de la periodificación materialista? Fue los modos de producción tomando como base la estructura económica y social en la que vive el hombre. La metodología se llama materialismo histórica. Si no me equivoco, han venido varias preguntas de ello, como por ejemplo, ¿quién hizo la periodificación de la historia materialista? Si no estaba Marx, marcabas Engels. ¿Y cuál fue el motor de la historia para ellos? El motor de la historia es la lucha de clases, el antagonismo social. Esa pregunta la he visto en CPU. ¿Cuál fue el motor de la historia para la periodificación materialista? Pues marcarías el antagonismo social. Y ahora sí, con las etapas de la periodificación materialista, como podemos ver, son 6. Ya sea la comunidad primitiva, la primera, aparece el hombre quien se encuentra en contradicción con la naturaleza, con la propia propiedad privada, surgen las clases sociales, dando inicio a la contradicción o lucha de clases. A ver, daré una pequeña introducción para que me entiendan. Antes las comunidades primitivas eran trogloditas, eran personas que dependían de la naturaleza, que eran que eran parasitarias. Para ello tuvo que luchar con la naturaleza para sobrevivir. Por eso es que pasaron diferentes etapas, como ya sea el paleolítico inferior, medio y superior, para así dar el paso al mesolítico. En el mesolítico fue el punto medio entre, entre el paleolítico y el neolítico. En el mesolítico se comenzaron a desarrollar ya una ya comenzaron a tener una horticultura y un pastoreo. ¿Qué es la horticultura? La horticultura es la agricultura incipiente. ¿Y qué es el pastoreo? La ganadería incipiente. Y recién en el neolítico se desarrolla la agricultura y la ganadería. Y esta es la mayor revolución que tuvo, según el personaje o el mayor historiador del neolítico, Gordon Childe. Es ahí donde surge la propiedad privada. ¿Cuáles eran sus propiedades privadas? Eran unas casas que estaban ubicadas en los ríos. ¿Cómo se denominaron? Los palafitos. De ahí surgió el esclavismo. El esclavismo es la contradicción principal entre esclavo y esclavista. Es decir, el esclavista condenaba o hacía muchas cosas al esclavo. El esclavo era el que obedecía todo lo que le pedía el esclavista. El feudalismo. El feudalismo es la contradicción principal entre siervo, campesino y señores feudal que poseen la propiedad de la tierra. El feudalismo, si le hacemos una referencia con la periodificación tradicional, se encuentra en la Edad Media. El feudalismo predominaba el dominio de las tierras. El señor feudal era el que tenía la mayor posesión de tierras y para ello necesitaba quienes la produzcan, los siervos. Por eso el siervo obedecía todo lo que le daba el señor feudal, porque el señor feudal lo protegía, le daba un lugar y hasta le daba privilegios al señor feudal, como ya sea la pernada.
La pernada es la primera, eh, ¿cómo podría explicar? Es la primera noche que le daba el siervo al señor feudal de su esposa y no podía negarse, tenía que entregarla. Seguimos con el capitalismo. El capitalismo ya se menciona como la edad moderna, se podría decir. El capitalismo es la contradicción principal entre los obreros proletariados y los burgueses que poseen la propiedad de los medios de producción y el capital. Y por último, las dos etapas ya llegando a lo que él quería llegar es el socialismo. El socialismo es la contradicción y irá desapareciendo y será el Estado quien pueda controlar los medios de producción, es decir, el Estado irá controlando poco a poco todo lo que algún día tenía. Y por último, el comunismo predomina la propiedad colectiva de los medios de producción, pero también podemos destacar otros medios de producción, ya sea la producción asiática, antigua clásica y germánica. Y es así como acaba la clase del día de hoy. Cabe mencionar que más adelante en otro video desarrollaremos preguntas tipo examen de admisión José Faustino Sánchez Carrió y modalidad ECO para que estén perfectamente con ese tema. Sin más que decir, me despido y hasta la próxima ocasión. Gracias.